No, está bien ese marketing. Tonia, hola. Hola, ¿qué hubo, nena? Hola Antonia. Hola Antonia. No la veo. ¿Cómo Ah, que no? ya. Aquí está Ya, 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 conmigo. ya, sí. Hola, Poli. Está Démosle. la Mariale también. Bueno, Mike, esto ya está grabando. Cuando usted diga. Listo, hagámosle. El escenario es suyo. De Cristina. Bueno, no, bienvenidos a todos y a todas a este último ciclo confinado, aunque no ciclo de coma dialéctico. Ya van a ver que este no va a ser nuestro último ciclo, pero sí este ciclo confinado de coma dialéctico. Esta será como nuestra última sesión con la que cerramos hoy con un súper invitado. Tenemos a Juan Felipe García. Estamos muy agradecidos de contar con su compañía. Entonces ya mismo empezamos como a dialogar alrededor de esta película. Entonces, bueno, como nos decía Cristina, este es el último ciclo que decidimos llamar ciclo confinado y era este experimento de este equipo de amigos y profes y de compañeros de la vida que se llama, o decidimos llamar coma dialéctico. Y en ese sentido, pues la idea es continuar, ¿no? Si la pandemia continúa, pues nosotros también. Entonces lo que vamos a hacer es que a partir de unas 2 semanas, nos vamos a dar una pausa de una semana, vamos a venir con un nuevo ciclo que se va a llamar Cuentos Distrópicos. Y de aquí y de allí que me haya puesto hoy la pinta tropical, porque la idea es que quienes quieran participar, y por eso enviamos la invitación también al profesor Carlos que estaba por aquí, la idea es que participemos con unos cuentos, leyendo algunos cuentos que alguien desee o quienes quieran proponer, los vamos a leer, los cuentos cortos, y por supuesto seguiremos dialogando y hablando probablemente con temas relacionados con lo que nos acontece en nuestro diario vivir y con lo que queramos pensar de nuestras vidas. Entonces, los invitamos y las invitamos a que nos sigan en YouTube como Coma Dialéctico, así nos encuentran en el canal. Allí colgamos todos los videos, hacemos extractos de las mejores tomas que hayamos realizado, los mejores comentarios o que más hayan gustado en estas charlas que hemos realizado. Entonces, no olviden suscribirse, dar like y compartir en Coma Dialéctico. Entonces, Cristina, adelante. Bueno, no, hoy vamos a dialogar sobre una película, Doctor Strangelove, obviamente con un director que no tiene pierde frente a las mejores películas del mundo. Creo que no tiene película mala, Stanley Kubrick. Hay como una elección a la fija, si quieren un fijazo, váyanse con cualquiera de Stanley Kubrick, mi preferida es Lolita, pero sin duda estamos como ante una de las grandes, de los clásicos del cine. Estamos con una película en el contexto de la Guerra Fría, un general con un nombre muy diciente, Jack the Ripper, amenaza a las fuerzas o amenaza a la Unión Soviética con un ataque al que la Unión Soviética responde con el botón del fin del mundo. Entonces, ese es el contexto de la película. En ese contexto quisiera comenzar, digamos, con esto sobre el botón del fin del mundo y en el momento en el que nos encontramos que parece que estamos ante el fin del mundo, que nos obliga como a reinventarnos y hacer este tipo de ciclos, comenzar con un sentimiento y con una, digamos, sensación con la que en la que Juan Felipe quiere profundizar y como titula esta presentación, que es el sentimiento de exterminio. Entonces quisiera como darle ya la palabra a Juan Felipe como alrededor de las razones por las que su presentación se titula El sentimiento del exterminio. No sé si quiere como provocar una sensación ya de angustia existencial profundizada ante los fines del mundo, ante los que nos avecinamos. Entonces, Juan Felipe, adelante. Cris, Michael, a todas, a todos, qué alegría vernos, estar juntos. Esta idea que surgió como casi como un chiste y pues cogió vuelo y estamos fascinados con ella y de verdad llena mucho el alma, el espíritu, podernos ver, poder hablar y poder compartir. Yo tengo como el trabajo de cerrar las 5 películas que nos vimos y entonces yo quisiera ciertos temas que trabajamos y esta es una cuña para que vean para que vayan al canal de YouTube y miren las conversaciones que tuvimos previamente. Y entonces yo lo que quisiera en primer lugar
con esa idea del sentimiento de exterminio es explorar algo, y es que en esta situación, pues decir, la situación de emergencia, la cuarentena, es una cuestión pública, es para todos, pero la forma en que vivimos y experimentamos es una cuestión subjetiva. Entonces, y allí me parece importante explorar un poco qué es, o sea, qué sentimos cuando sentimos y lo hemos hablado, es decir, puede estar pasando eso, pero hay gente que no sienta que la vida se está acabando. Pero en todo caso, sí hay personas que en determinado momento sienten que la vida está amenazada, que hay una amenaza frente a la vida. Y eso es, me parece a mí, esa experiencia subjetiva es la que a mí me gustaría ahondar y explorar y comenzar la conversación cuando uno está en ese momento existencial, en ese momento subjetivo de sentir que la vida se puede agotar, que en realidad la vida está en riesgo. Esta idea, de alguna manera existencialista, pues, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, o sea, todos tenemos la condena de muerte, eso ya todos estamos condenados. Pero el momento de experimentación subjetiva que la vida está amenazada y se puede agotar es a lo que quiero explorar con el sentimiento de exterminio. Y en la peli, pues eso está, pues es la bomba atómica, es la máquina de destrucción del fin del mundo. Entonces, los personajes que vemos en la película empiezan a verse amenazados, su vida se empieza a ver amenazada. Y entonces la característica con la que yo quisiera empezar es algo que hemos trabajado en las otras pelis, y es que cuando nosotros sentimos esa amenaza más real, nuestra primera reacción parece como si fuese un chiste, o sea, no creemos, o sea, no, como que no, o sea, todos tratan de hacer un chiste y todos tratan de seguir en la normalidad. En la peli es muy claro, el piloto que está manejando el avión le dan la orden de hacer el plan de ataque, y él dice, no, eso debe ser una técnica de entrenamiento, debe ser apenas un entrenamiento. A mí me encanta el personaje, pues creo que hay muchos fascinantes, pero pues el general Thorgerson, que está en el motel con la secretaria. Su vida cotidiana es en el motel con la secretaria, y él no quiere pasarle al teléfono a nadie, él está en su motel, él quiere seguir la vida en el motel con la secretaria, con su vida absolutamente cotidiana. Y entonces allí es donde yo suelto como la primera bomba que voy a tratar de soltar acá. Voy a soltar varias bombas, y la primera bomba que suelto es esa. Ya cuando sí sentimos la amenaza, cuando la experiencia subjetiva entendió que sí hay una amenaza, cuando eso se adapta a la vida, integra la vida, empieza un nuevo tiempo. Y esa es como mi primera bomba. El sentimiento de exterminio nos conecta con una nueva idea de tiempo, y todos empezamos a experimentar eso. Es decir, si la experiencia subjetiva dejó entrar ya esa idea de que hay una amenaza real, entonces hay un nuevo tiempo. Y eso me parece, lo otro como que lo habíamos caminado en distintas pelis, pero para mí ese es como el puente. ¿Qué significa ese nuevo tiempo? Tratemos de mirar entonces hacia dónde abre, hacia dónde se orienta ese nuevo tiempo. Y en ese sentido hay un punto fundamental que quisiera yo argumentar, y es que en ese nuevo tiempo aparecen múltiples fantasías. El nuevo tiempo es el tiempo de la fantasía. O sea, con toda la ruptura de nuestras rutinas, con toda la ruptura de las rutinas, con la ruptura del tiempo normal, tal y como lo experimentamos, entonces se abre el mar de las fantasías. O sea, y eso es parte también de lo que venimos experimentando. Y en eso la peli es fascinante. O sea, las fantasías que se activan, y ese es otro argumento que quisiera traer. Y es que esas fantasías también son subjetivas. O sea, cada uno tiene su programita en la cabeza. Cada uno tiene su fantasita, y hay fantasías individuales.
simplemente para poner una en la película. La primera, la fantasía de el general Jack the Ripper, que ustedes saben es Jack el Destripador, que en la traducción en español es el general Navaja, pero pues, o sea, este es Jack el Destripador. Y ese señor, su fantasía, y en esto me quiero concentrar un poquito, su fantasía es que él pudo verificar que la amenaza de los comunistas es real, él lo verificó, ahorita nos vamos a reír un poco de cómo lo verificó, pero él verifica que los comunistas ya vienen, o sea, ya su plan para exterminar a los Estados Unidos ya está activo, y entonces a él le surge todo un tema de limpieza y de pureza. Entonces la fantasía del general Ripper es de purificación, de purificar el mundo, y esa forma la expresa inmediatamente con la activación del plan R, que es un plan de dominación de la amenaza. Entonces, para mí, esa es una de las fantasías que me parece absolutamente interesante. Yo me veo amenazado, siento que el otro me amenaza, y mi respuesta es la destrucción y la dominación de quien me amenaza. Y vamos a ir explorando ese tema de las fantasías, pero él está ahí, en esa idea. Ahorita le alimenta una fantasía de superioridad. Él se siente superior frente al otro. Él es superior frente a la amenaza, y eso es además lo que legitima en su fantasía la dominación y la posibilidad de activar el plan R. Entonces, además, él se venga, o sea, activa la venganza, también otro tema que trabajamos en el episodio 4, activa la venganza y activa la fantasía de que esa venganza va a tener éxito, y, o sea, él siente que va a tener éxito con eso. Ahora, ya cuando empieza a aparecer la comedia, una de las cosas cómicas es que cuando Mandrake le pregunta, pero usted, ¿de dónde sacó ya la prueba definitiva que nos van a atacar? Y entonces, ¿pero de dónde la sacó? Porque es que yo no la veo, yo veo todas las pruebas y es que no vamos a desaparecer, yo no veo eso. Y él dice, y esto me parece de un poder, él dice, no, es que lo descubrí durante el acto sexual. Durante el acto sexual en donde no pudo actuar, donde él fue impotente, él está sufriendo una crisis de impotencia, y entonces se activa la paranoia, y es porque en el tiempo de la Guerra Fría era muy común saber que una de las formas de atacar al enemigo era volviéndolos impotentes a los hombres. Entonces él siente, estoy impotente, eso tuvo que ser por la fluorización, y entonces, ojo, además con Trump hoy, con que tomemos cloro, y que, o sea, con que nos limpiemos y todo eso, y entonces ahí la impotencia lo lleva a atacar, porque el único culpable de la impotencia de él son los otros. Él no tiene nada que ver con la impotencia, sino de los otros. Bueno, y ahí hay unas múltiples fantasías fascinantes que, o sea, podemos ir explorando cada una de esas fantasías, pero si quieren sigamos la conversación. Pero para mí cada personaje es maravilloso, porque cada personaje tiene una fantasía. Juan, yo quisiera preguntar, hay dos cositas en relación con las fantasías. Una es, si antes de ese quiebre, ¿no? Como antes de ese susto, había otras fantasías que la gente tenía y esas cambian, o sea, si hay un cambio de prioridades o un cambio de fantasía, o es la misma pero se potencializa. Esa sería una pregunta que yo haría. Y la segunda es, sí, cada persona tiene su fantasía, ¿no? Entonces, así como cada cual tiene su muerte de alguna forma asegurada de manera individual o colectiva, pero es personal, hay fantasías que puedan ser pensadas en colectivo. O sea, tenemos una fantasía ahora en este momento, en la película, ¿hay alguna fantasía en este sentimiento del exterminio del que nos hablas? Mike, es que a mí me encanta la pregunta, porque es que a mí me parece que ese es el juego de la película.
El juego de la película está en mostrar como unas fantasías a nivel individual, pero que esas fantasías operan en unas fantasías más, o sea, en un inconsciente colectivo que, en mi opinión, la película es crítica de. O sea, la elección ahorita quizás podemos trabajar más eso sobre, pero la elección, estamos frente a algo muy dramático, que es la bomba nuclear. En la película es del 64 y la bomba nuclear se lanzó en el 45, estamos muy cercanos. O sea, en este momento le llueven muchas críticas a Kubrick diciéndole, pero usted cómo se está burlando de una cosa tan grave donde hubo tantas víctimas, ¿qué le pasa? Y a mí me parece que a través de la comedia, y ahorita quisiera explorar eso, él a través de la comedia hace una crítica de fantasías colectivas. En mi opinión, la más grandotota que la tiene el Jack Ripper, Jack el Destripador, el general Ripper, es, o sea, la fantasía que está en juego en la Guerra Fría. Y es esta idea de dominación del otro a través del desarrollo armamentístico. Que yo con las armas es que someto al otro y creo unas relaciones humanas. Esa fantasía me parece que es una fantasía colectiva y a mí me parece hermoso allí la crítica. Examinemos, por ejemplo, una fantasía individual que es la del presidente de los Estados Unidos, del presidente Mosley. Él tiene una fantasía y es que cuando los generales, cuando los militares le dicen, vea, está en riesgo Estados Unidos, está en riesgo Estados Unidos, nosotros le podemos ofrecer en esta sala de crisis, en esta sala de guerra, le podemos ofrecer un plan en donde los muertos sean los rusos, pero usted salva a norteamericanos. Habrá algunos muertos, pero usted va a salvar, habrá unos cuantos, usted se puede, nos despeinaremos un poquito, que además el chiste es, o sea, si habrá nos despeinaremos un poquito, pero nos salvaremos en la totalidad. Y la fantasía, en mi opinión, del presidente de los Estados Unidos en la película es que le parece mucho, le parece demasiado. Cuando le proponen eso, él le dice al general Thorgerson, le dice, pero ¿usted qué cree? ¿Que yo voy a pasar a la historia como Hitler? Yo no voy a pasar a la historia como Hitler. Pero él está tomando unas decisiones de matar incluso en conjunto con los rusos de sus propios soldados. Él lo que está buscando es como el mal menor, y esa es la fantasía. Y a mí me parece también que eso expresa una fantasía muy fuerte política de los poderosos hoy, de los poderosos y de los expertos. Y es que en una salita se puede tomar la decisión en un escritorio, se puede tomar la decisión del sacrificio de vidas humanas. Y que eso no tiene nada que ver con Hitler. Porque el número, o sea, si empiezo a calcular el número, eso no es como Hitler. Aunque yo estoy decidiendo el sacrificio de otros y supuestamente por los otros. Pero él tiene esa fantasía que a mí no me vayan a tildar de hitleriano. Y dos fantasías colectivas también, Michael, que me parece que están ahí puestas, muy interesantes. La primera, pues me parece que la fantasía masculina es una, o sea, en la película hay una mujer. Todos los que deciden, todos son los hombres, o sea, todos son los hombres. Además, con este argumento, o sea, lo que la película es ese fino humor que tiene, en donde todo esto se activó por la impotencia de un sujeto. Por la impotencia de un sujeto se activó esto. Y la otra, y su respuesta es, ante su impotencia de dominación, venganza y dominación. Y cuando usted ve eso, usted entra a la última fantasía colectiva que me parece que es a mí la más, o sea, como que la que más me impacta a mí, y es que esa relación entre me siento amenazado y inmediatamente pongo la culpa en el otro y al otro lo intento dominar, eso a nivel colectivo
porque el argumento, ustedes bien saben, es que el mecanismo ruso se activó automáticamente. Y a mí eso me impresiona porque, o pongo yo, si eso no es, este texto tan bonito de Foucault en donde, y si el fascismo está adentro de nuestros corazones, o sea, si el nazismo es casi que nuestra fórmula automática frente a una amenaza de la vida, lo que reaccionamos frente al sentimiento de exterminio, lo que intentamos es someter y dominar. Y esa me parece que son fantasías que usted a nivel individual, pero están manejadas en un contexto de, en mi opinión, el inconsciente colectivo. Bueno, tenemos aquí el primer lanzado a la piscina del fin del mundo, Santiago San Miguel, para que nos compartas tus fantasías. Te doy la palabra. Hola, me llamo Santiago y vengo a compartir mis fantasías. No, yo tenía una pregunta sobre eso, y es que de los ejemplos de todos los personajes, digamos que todos extraen, digamos, su fantasía del presente, ¿no? Es lo que pienso, como de un lugar presente o de algo que los antecede. Y me llama la atención ese contraste que está haciendo la fantasía con esta frase trillada, que es la frase de la pandemia, pues, ¿no? Y es de reinventarse. Como un reinventarse además de cero, ¿no? O sea, es como tienes que hacer algo que nunca hayas hecho y al final de todo esto vas a ser una persona absolutamente nueva, como desprovista de todo pasado, básicamente. Y mi pregunta es si en esa discusión de la fantasía es si hay algo así como reinventarse para el fin del mundo. O sea, no sé. Divino. O sea, mi respuesta directa, Santi, es que la peli, o sea, voy a responder con la peli. La peli me parece que es una cachetada y una bofetada a los que están diciendo reinventémonos. Porque lo que la película muestra es que sí hay un nuevo tiempo, pero la gente no responde en ese nuevo tiempo. O sea, lo que activa no es una imaginación de la nada, sino que lo que le activa son sus fantasías más personales. Entonces, volviendo para ir a la película, volviendo a la fantasía del general Jack Ripper, cuando la fantasía se le cae, porque él cree que va a salir victorioso, la fantasía se le cae porque los héroes supuestamente que lo iban a acompañar y que iban a defender la base militar se rinden. Y entonces él empieza a divagar, ¿no? Pero si los comunistas van a llegar, van a empezar a torturarme. Y le pregunta a Mandrake y le dice, uy, pero ¿usted sabe lo que es la tortura? Y Mandrake dice, de hecho sí sé lo que es la tortura. Y le trata de explicar que la tortura le va a hacer hablar. Y entonces él dice, no, yo voy a ir, y se retira al baño. Y en el baño, y esto ahorita, esta escena me encanta, Mandrake pudiéndolo dominar con el arma, porque Mandrake queda con el arma, él deja que se vaya al baño y él cree en el otro que el otro va a ir al baño. Y el tipo se suicida. Previa a una conversación, y esto es lo de la fantasía, Mandrake tratándole de sacar el código, tratándolo de mantener con la vida porque necesita el código para parar esta pandemonium, le dice, pero no, general, no se vaya a matar, cuidado. Él tratando de convencerlo con la palabra para que la vida siga preservando, llevándole incluso la corriente, le sigue la corriente. Y él llega, él no cambia su fantasía, él le dice, ¿será que en la otra vida yo podré ser un héroe? ¿Será que en la otra vida yo sí? Y entonces pues Mandrake como que sí, por supuesto. Digo, uy, me voy a tener a la otra vida. Y ¡pam! Y se va. Pero todos, otra escena maravillosa, una de mis preferidas.
estamos en la crisis horrible en la que ustedes vieron y en el drama. Se necesita llamar al presidente de los Estados Unidos. No se tienen quarters, no se tienen centavos. Y entonces a Mandrake, en ese desespero frente al coronel Bad Guano, está y le dice, vea, ya hay una máquina de Coca-Cola, una máquina de gaseosas, de Coca-Cola, además es explícito. Y él le dice, ¿y qué? ¿Qué quiere que haga? Y yo, pues ahí hay centavos, con esos centavos yo voy a poder llamar al presidente. Y en esa escena, y el tipo piensa muy bien y dice, ¿usted qué me está pidiendo? Y le dice, pues que la destruya, que traiga las monedas. Y dice, es propiedad privada. ¿Usted cómo se le ocurre? Y ese señor no se reinventó, es su fantasía de ese señor, de ese coronel, es que las instituciones tienen que prevalecer. Esa es su fantasía. Y él muere con su fantasía. Su fantasía es que a pesar de la anormalidad, a pesar de que todo está vuelto nada, a pesar de eso, las instituciones se mantienen. Eso es una fantasía. Y el tipo se apega a su fantasía. Entonces, para mí, la peli muestra una cosa muy, muy diferente, porque es su versión cómica, y eso lo defenderé como ahorita. O sea, por su versión cómica, defiende una tesis sobre la reinvención. No está el nuevo mundo y el nuevo tiempo, no es una nueva idea que nos va a deshacer de las fantasías que tenemos. Y eso me parece muy interesante para los tiempos que vivimos. Bueno, tiene a continuación la palabra para hacer una pregunta o comentario nuestra querida María Paulina. Oli. Suena súper raro cuando me dicen María Paulina. Poli. Hola. Oiga, no, yo quería como rescatar de las fantasías que nombraste unas frases como muy, muy contradictorias, pero muy interesantes. Y a mí me pareció espectacular cuando estaban en la sala de guerra, y entonces hay como una discusión y dice el presidente como, oiga, es que aquí, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están peleando? Están peleando en la sala de guerra y en la sala de guerra no se pelea. Pues eso me pareció espectacular, parte de las fantasías y de las contradicciones que uno encuentra en las conversaciones, además de los mensajes que había en el cuartel de guerra o en la base militar que decía como, aquí se hace la paz, en construcción de paz, como decía Juan Fey, como, bueno. Entonces, esa fue una frase que me pareció muy interesante. También cuando estaban hablando de la bomba, a propósito de la fantasía de yo me siento amenazado, por ende también ataco, y es cuando dicen que esta es una bomba, que el presidente cuestiona, pero ¿cómo así? O sea, esto es una bomba que se construye automáticamente, pero nadie sabe cómo se destruye. O sea, la bomba fue súper fácil montarla, y montar todo el operativo y dar la orden de que vamos todos a atacar, pero deshacer la orden es lo más difícil que pueda haber en la historia, y es como otra de las contradicciones que uno también encuentra en el discurso y en el diálogo pues de los presentes. Me parece también espectacular la frase de el señor Navaja, ¿cómo se dice? El coronel Navaja, cuando dice, es que las mujeres sienten mi poder, pero cuando ellas sienten mi poder, yo les niego mi esencia. Como esas contradicciones también. Y por último, la frase muy a propósito con lo que iniciabas tú ahorita, de la experiencia subjetiva de ingresar a un nuevo tiempo, y es muy al inicio cuando dice, la guerra es demasiado importante como para dejársela a los políticos. Y creo que esto es como lo que estamos viviendo ahora. Es una guerra demasiado pues importante. Quería dejar como estas frases ahí provocadoras que se me vinieron a la mente en la medida en la que tú ibas exponiendo, y me parecería chévere hablar un poquito sobre Doctor Strangelove, o sea, sobre este personaje que además ese sí que tiene la fantasía
shapeshifter, que el man incluso se le sale su mano intentando no esconderla, pero es imposible. Entonces, bueno, si hablamos un poquitico de este super personaje. Sí, o sea, sí. Es que eso último, Poli, que pones, para mí es, o sea, es como una burla, en mi opinión, es una sátira a la posguerra, a la idea de posguerra y a cómo, o sea, a la idea de las grandes potencias que acabaron con el nazismo. Y me parece que tan cercano temporalmente lo que un cineasta como Kubrick está poniendo con esa comedia, con esa sátira, me parece que lo que está mostrando es que la forma en que esas potencias, ambas, se relacionan, son tentaciones nazis. O sea, y eso es lo de, para mí, el personaje Strangelove, doctor, un extraño amor. O sea, si el título de la película es Doctor Strangelove, amor extraño, y lo que dice es cómo dejé de preocuparme y amar la bomba, sí lo que está diciendo es que estos dos grupos, estas potencias, las potencias, esa forma de ver el mundo, no son muy distintas del proyecto nacional socialista. O sea, son formas en donde la bomba, o sea, siempre tener una pistola en la cabeza de los otros para las relaciones internacionales, siempre tener esa pistola, eso es absolutamente la idea de que hay un grupo que puede dominar a otro, que es la misma tentación nazi que nunca abandonó. O sea, el personaje de Doctor Strangelove es un personaje que está tratando de camuflarse y mimetizarse, es un gran mimo para tratar de adoptar la cultura americana. Pero él es un viejo nazi y él o sea, no quiere levantar el brazo, no, así, pero lo último es, y se levanta y dice, ¡qué milagro! ¿Por qué? Porque finalmente, la bomba le permitió desarrollar la fantasía. Ahora, lo más interesante es que, pues, si la alegoría de la película es hermosa porque, pues, la bomba, o sea, si la bomba se desató, todo se finalizó. Él tampoco triunfó. Pero él está en su idea de su gran plan. Ese es otro gran plan, el de por cada hombre 14 o 12 mujeres y se vayan, y la mejor raza y la pureza, y esos son los que se van a salvar. Y eso creo que, digamos, como este ciclo es todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para mí, la alegoría es toda persona que está en una posición de poder, nosotros estamos en relación con otras personas en posición de poder y de privilegio, pues la alegoría lo que muestra es, y en esos escenarios siempre vamos a elegir salvarnos nosotros mismos, los que más poder tengan, los más puros, y esta idea de encerrarnos para guardar la pureza, para que el virus no entre. ¿Todos pueden hacer lo mismo? ¿Todos pueden hacer eso? ¿O solamente los puros son los que hacen eso? Entonces, a mí, claro, el culmen de todo el argumento, digamos, si ustedes me permiten, la hipérbole de todos los otros es Strangelove. El nazismo sería la hipérbole, pero los otros es el tipo normal. El tipo normal no es el que está diciendo quiero exterminar a todos. No, Hitler fue un hipérbole para la humanidad. El tipo normal es el que entiende que sí hay pureza, que sí hay unos más limpios y sí hay unos que tendrán que ser salvados. Y en el momento de crisis, automáticamente así va a proceder y así va a tomar la decisión. Con lo que acaba de decir Juan, a mí se me ocurre algo, digamos, conectando este ciclo o esta sesión con la sesión anterior.
alrededor del lugar del héroe, ¿no? Que hablábamos, como decía, Ashitaka era un héroe castrado y bueno, hubo ahí como una discusión alrededor. También digamos que yo veo como muy concreto el lugar de las fantasías con quien vemos o con quien encontramos que puede salvar el mundo. Y es, digamos, dependiendo de cada una o de, digamos, de las visiones que tengamos sobre nuestras fantasías, también tenemos nuestras visiones heroicas y tal vez esto no se continúa pues con las dinámicas clásicas o tal vez sí. Pues de construcción de la tragedia o de la comedia griegas. Y con eso, digamos, introduciendo un poco ya el lugar del héroe dentro de nuestras fantasías, también para conectar, hacer una conexión entre las sesiones que hemos tenido, me gustaría empezar, digamos, a las intervenciones que vienen, empezar a, bueno, sin duda sí hablar como el lugar de la fantasía, pero también, digamos, dentro de este lugar de la fantasía, ¿quién fue el héroe para usted de esta película? ¿Sí? Para mí, existiría para mí, no sé, digamos, obviamente mi mentalidad es absolutamente conservadora, como muchos de los que me conocen me han profundizado, que eso es como mi gran paradoja, pero yo encontraría que el héroe, digamos, dentro de la visión clásica a las que siempre me apego dentro de mis fantasías para sobrevivir, es Mandrake, ¿no? Y es él digamos, dentro de esta narrativa y estas visiones de narrativa griega, quien termina salvando, digamos, y de una forma como muy graciosa, y yo creo que ahorita profundizaremos el lugar de la comedia de una forma muy graciosa, la película. Pero entonces me gustaría ahorita que le voy a dar la palabra como a una compañera de fantasías, Lina Chaparro, que también profundizara este lugar del héroe, ¿no? O de la heroína, aunque tenemos solo una mujer que es Mrs. Scott, que es contrario a la discusión que se dio en la anterior película donde discutimos si la protagonista no salvadora era una mujer. Pero entonces, Lina, te doy la palabra aquí con esta bomba que suelto. Lina Chaparro no sé, se pues, solicita en el escenario. No te escuchamos. no No te estamos escuchando. escuchamos. ¿No? Entonces sigue Caro. Caro le tocó ahí sí rebomba, requete bomba de la bomba. Y ahorita volvemos a Lina cuando recupere su audio. Bueno, ya que me cayó la bomba. ¡Bomba! No, yo quiero hacerle el quita a la pregunta de Chris porque me parece muy difícil. En esa película como que no encuentro héroes. Me parece complicada responderla y quería, pues ya que me lanzó la bomba, seguirle la pita también a Chris con lo de la comedia. Juan lo ha insinuado, pues lo ha dicho como varias veces, como ahora lo ha anunciado, ahora voy a hablar de eso, ahora voy a hablar de eso. Hablemos del género, o sea, porque el tema más serio de 1964 es tratado con una comedia, porque el fin del mundo solo podemos hablarlo con una comedia. Y pues recuerdo mucho, no sé, con Chris en la oficina los primeros días pre-pandémicos o ya pandémicos, pero que no nos lo creíamos. Solo podíamos hacer chistes y estábamos felices de abrazarnos y estornudar encima de todos nuestros compañeros. Y bueno, porque solamente podemos hablar de la muerte y del fin del mundo con la comedia, Juan. Pues o Juan o el resto de los que están en esta reunión. Pues, Caro, yo creo, para responder a la pregunta, yo creo que eso está conectado con las versiones de los héroes que están puestos en la película. Para mí, el punto es que esas fantasías que cada uno de nosotros tiene, lo llevan en estos escenarios, en este momento de este tiempo quebrado, de este tiempo dislocado, de este tiempo descoyuntado, en este sale
nuestra versión de héroe. Así como sale nuestra fantasía, sale nuestra versión de héroe. Y la peli trae muchos. O sea, uno de los más interesantes a mí me parece el mayor King Kong, el piloto. El mayor King Kong, él siempre, sí, ahorita pensando en la pregunta que hacía Santi, que quién se reinventa. ¡Jue madre! La reinvención de ese tipo, de cómo, o sea, le pegan un misil en el avión se empieza a desacomodar, pero y entonces él lo ve como una ventaja porque entonces está volando bajo y él celebra y dice ¡yuhu! A lo texano y dice, ¡jue madre! Aquí lo único que tenemos garantizado es que volando bajo nadie nos va a pillar, o sea, y él está reinventándose todo el tiempo. Ahora, se está reinventando en su versión y en su fantasía de héroe, que es que él es un soldado, él tiene una misión y él hace su misión. Y le importa un carajo si las comunicaciones se perdieron, le importa un carajo si no entiende el plan R, porque ustedes vieron que era tan top secret que no se podía leer, el tipo se mete y están, y bueno, y finalmente se le traba el mecanismo para abrir la bomba, y él baja, y cómo termina montado en la bomba, como si la bomba fuese un toro, como si fuera un cowboy ahí, y se tira con la bomba. Este es un héroe, o sea, en su fantasía él murió como héroe en su fantasía. Yo invito a todas y a todos a eso, a elija usted cuál de esos héroes podría ser. Yo también me uno a Cristina. Para mi estilo de vida, para mis fantasías, para mis convicciones, es Mandrake. Mandrake no me parece un nombre gratuito. Mandrake es la mandrágora. La mandrágora es la planta de las brujas, de los brujos. Es como a través de la palabra, la mandrágora ha sido administrada por sacerdotes, por brujas, por todos aquellos que hay, en donde hay una opción en que en medio de la crisis una palabra puede aliviar, un chiste puede aliviar. Es decir, el efecto de la magia en medio de que sabemos que somos mortales, en que la vida se va a acabar, pero esta idea de que la palabra, nuestros actos, nuestro gozo y nuestro disfrute, nuestra risa, puede ser alimento al alma y al espíritu, a mí eso me parece poderoso, y ese es Mandrake. Bueno, y en mi opinión los brujos, los sacerdotes modernos somos los abogados y abogadas, que ponemos la palabra es la forma en que vamos a resolver los conflictos, las tensiones, volviéndonos incluso impuros, porque Mandrake es un hombre impuro, muestra su miedo, es cobarde, aparece como cobarde. En muchos parece el cobarde de la película. Ahora, todas esas cuestiones, ¿por qué convierten en cómico todo esto? ¿Por qué es comedia y no es tragedia? Porque todos, absolutamente todos, elija cual elija usted, elija cualquiera de los héroes de la película, todos fracasan. Todos fracasan. Mandrake, el que estamos seleccionando, Mandrake descubre el código a través de la lectura de palabras. Que además la palabra es divina. Para los que no se hayan visto la película, miren la palabra que desactivaba la bomba. La bomba se desactivaba con 3 palabras, hermosa. Para mí eso es divino. Mandrake es capaz de descifrar el código con su magia de cómo desactivar una bomba, sin recurrir al homicidio, sin acabar la vida de nadie. Con su imaginación y con la palabra y con su vida, fue capaz de descifrar el código con que se desbloqueaba la bomba.
Y a pesar de eso, ¿por qué es una comedia? Porque él también fracasa. Porque todos los héroes fracasan. Y ese es uno de los puntos centrales de la diferencia entre tragedia y comedia. ¿Sí? El héroe fracasa porque los planes del hombre en una realidad finita siempre fracasarán, porque el hombre no puede dominar ni controlar la vida. Y lo que vemos entonces es, ¿por qué se vuelve cómico? Porque vemos gente repitiendo, nos vemos a nosotros mismos repitiendo y repitiendo siempre las mismas cosas, tratando de hacer planes, haciendo planes, y volvemos y fracasamos en los planes. Y de allí esa gran frase célebre que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. El papel de los dioses, que también jugó un papel fundamental en el episodio 4. Los dioses a los humanos, la función de Dios está para recordarle, usted es limitado, usted tiene límites, usted es finito. Y eso en un escenario en donde la gente repite, todo el mundo se hace grandes planes, pero la repetición es su continuo fracaso. Todos fracasan, absolutamente todos fracasan. Eso genera un efecto cómico. Eso hay un efecto poderosamente cómico porque además nos vemos como iguales. Porque todos, yo les pediría que vieran, a los que no han visto la película, vean y piensen todos los planes que hemos montado en esta pandemia para trabajar ese extraño otro y para detener ese otro extraño que es el virus y que es la muerte. Pensemos en todos los planes que hemos hecho y miremos cuáles son los planes. Esta película es una comedia porque los héroes fracasan y tienen que fracasar frente a un escenario absurdo, absolutamente absurdo, que es planificar la muerte y la dominación de los otros, la muerte total. Eso es un absurdo y por eso tiene que fracasar. Bueno, pues sigamos con la palabra y Lina, si logró arreglar sus temas técnicos, ¿cuál es tu héroe si lo tienes? ¿Ahora sí me escuchan? Ay, yo llevo media hora Adelante. hablando sola. Yo saludé a Alex, hablé del vino santanderiano, No, perdí Lina. también a Carlos. No, pues Antonio habló, estábamos hablando solas, más bueno. No, pues mi pregunta, no sé si, obviamente que me sumé al chiste de Cristina, no sé si tenemos fantasías comunes, Cris, que así sea. Amén, hermana. No puede ser. No puede ser. No es momento de que se caigan fantasías, Lina. Pues a mí me parece sugerente el mismo título, tal vez ahí ya Juan lo estaba tocando. Y claro, entonces me van a decir la mamerta insoportable feminista, pero yo creo que no es una cuestión menor, ni es una cuestión, digamos, deliberada, más bien es una cuestión deliberada la escogencia de una única aparición femenina y que se le llame el amor extraño, ¿no? Me pregunto y le pregunto a Juan si tal vez esta crítica llena de humor negro sobre los diferentes papeles en los que se meten los hombres para extender su afán de dominación y su fantasía de dominación ante la carencia de lo femenino es lo que hemos identificado como el amor extraño, o sea, el amor definido solamente como la penetración, como la dominación, como la conquista de lo femenino, y entonces pues tiene que haber un débil, y como no hay ningún débil porque está el que tiene el mecanismo automático y está el que va ganando porque tiene la estrategia, entonces no hay forma posible, digamos, de amor, porque no hay una dominación posible que no signifique el fin de los dos, y que más bien lo que están es buscando de una manera muy desesperada
un amor que supere la necesidad de dominarnos, de dominarse o de dominar algo. Y que como no lo encuentran, de alguna manera se necesitan, de alguna manera son mutuamente dependientes y de alguna manera entonces se aman. Y por eso es que ese amor resulta tan extraño. O sea, son enemigos, pero son amantes. No sé si estoy siendo muy, digamos, muy compleja en la forma en la que quiero decir las cosas, pero me pregunto si el nombre que le da es precisamente y el lugar que le otorga a lo femenino, digamos, en esta alusión a lo sexual, como sensual, a lo reducido a la escena del hotel, está precisamente en la construcción de un amor muy masculino, concentrado en un afán de dominación, que de pronto en tiempos de pandemia, digamos, también se resalta en esa necesidad de resaltar que no hay nadie débil, que todos somos igualmente sometidos a algo externo, a una contingencia externa. Esa es mi pregunta, Juan. Pues a mí, pues Linis, a mí más, o sea, más que una pregunta me parece muy sugerente la forma en que lo estás planteando. A mí, el título sobre Strange Love, Amor Extraño, que nunca la tradujeron así, nunca, no hay ninguna traducción que la haga así, me parece, yo la veo, o sea, no quiero perder el hilo de tu brillante elucubración en cómo estás desarrollando esa idea. El título, poniéndolo frente a ese personaje que es el Doctor Strangelove, poniéndolo ahí, a mí lo que me hace pensar, a mí lo que me sugiere es esta idea que además creo que en los episodios del ciclo hemos estado martillando varias veces y hemos ido en varias ocasiones a ese punto, y es esta idea de hay gente que le va a ir muy bien con la bomba, ama la pandemia. Sí, y es un amor extraño porque tampoco lo pueden decir en la esfera pública, porque estaría mal decirlo en la esfera pública. A mí el Strangelove el personaje, me parece que él es el personaje en tránsito, o sea, de una posmodernidad. O sea, si la bomba finalizó o nos puso claro que la modernidad nos llevó a eso, una cara de la modernidad nos llevó a la destrucción total, y entonces ahí tenemos a los nazis para ponerlos de ejemplo. ¡Uy, Dios, qué horroroso! Doctor Strangelove es un personaje en tránsito entre ese personaje nazi y el personaje americano que va a dominar el mundo, o ruso, porque él le puede servir a cualquiera, él le puede servir a los rusos o le puede servir a los... Acá comunismo y capitalismo no es una cuestión, él le puede servir para esos planes. A mí me parece, a mí lo que me sugiere es eso, el nombre de ese personaje, de un amor extraño. Yo lo diría un amor que no se, o como Tausig lo ha expresado de manera tan simple, un amor que se conserva en el secreto público. Todos sabemos lo bien que a esos gobernantes le hace el virus, porque no tenían discurso y pueden hacer control, pero ellos no pueden decir que aman el virus. Y esa situación de la posmodernidad me parece muy poderoso en el amor extraño. Ahora, la cuestión que tú pones, Linis, para mí, yo no creo en lo absoluto que sea al azar que esta sea una película donde haya una mujer. O sea, eso no me parece nada al azar, o sea, me parece puesto en la escena. En mi opinión, otra vez, tal y como yo lo entiendo,
con todas mis limitaciones de comprender las cuestiones que pueden estar allí de fondo en cuestión de género, pero yo lo entiendo como esa es la fantasía masculina de la posmodernidad. Ahí está, véase la retrata. Y esa fantasía masculina de la posmodernidad, ahí, la de sexo, el hombre como el centro de la procreación y del disfrute, entonces, ahí está, venga se la pongo. Lo que tú estás construyendo con hilo hermoso en ese tejido que estás haciendo, a mí me lleva a un lugar, o sea, yo comparto lo que estás diciendo y me lleva a un lugar que me es familiar, que es el de García Márquez. Y es estas entrevistas en donde García Márquez dice, mire, mi obra se basa en cómo el poder y el poder masculino lleva a la destrucción del ser humano y al exterminio, igual que 100 años de soledad, termina todo en un exterminio. Mire cómo el poder masculino, las honras masculinas, porque acuérdense que Macondo empieza por la deshonra del macho, etcétera. Todo eso termina en la destrucción humana. Y mi obra es una tensión entre esa cuestión del poder masculino y la forma en que podemos vivir y que los seres humanos también podemos, y es la realización del amor. Y esa realización del amor muy cercana a la que estás hablando y la que está pensada en el amor en los tiempos del cólera. Un amor paciente, un amor no de dominación, un amor en donde se respetan los tiempos de cada cual, o sea, donde somos iguales. Ahora, finalizo con eso frente a lo que has puesto, que me parece muy hondo y se me hace muy sugerente. No olviden, o sea, la antropología muestra que también hay estructuras matriarcales. Y las estructuras matriarcales donde una mujer es quien tiene el poder, puede tener los mismos mecanismos de sometimiento y de dominación. Y entonces ahí me parece que esta idea, el debate nuestro, de una estructura patriarcal en historias sobre el matriarcado y el patriarcado. Hay historias concretas que muestran que los patriarcados surgieron después de guerras profundas para sometimiento de matriarcas que también estaban en sometimiento. Entonces, si el amor entendido en una escena, el amor entendido, o sea, hasta qué punto nosotros tendremos que amar desembarazándonos del deseo y la fantasía de dominación del otro. O sea, yo creo que ahí es un punto de encuentro en lo que tú estás diciendo, pero para mí lo más es que ese fantasma, esa fantasía de la dominación puede estar en un hombre o en una mujer. O sea, eso es absolutamente humano. Eso es absolutamente humano. Dominar y poseer es de ese sentimiento, ¿cómo llamarlo? Al fantasma, sacarnos, a exorcizarnos de eso. No sé si eso es femenino, yo no sé si eso se puede llamar así. Pero sí creo que como tarea humana es una buena tarea desembarazarse y exorcizarnos de ese espíritu de dominación y sometimiento, incluso además diciendo que amamos, porque además diciendo que amamos hacemos eso. Bueno, con lo que acaba de decir Juan y Carolina, que nos escribe aquí en el chat, que ella sí cree que hay como un fantasma femenino, ¿no? Como una imagen que se repite de la mujer que no está presente, pero que no esté presente no quiere decir que no se pueda como hablar de que hay una figura fantasmagórica de la mujer. Nos menciona Carolina en las fotos de Playboy, en los calendarios, ¿no? Como unas imágenes específicas de una añoranza específica de lo que es la figura
de la mujer, sobre todo muy relacionada como con una sexualidad, como con una corporalidad específica. Yo quería como retornar a estas imágenes que son repetitivas durante la película y que parecen, y otra vez dándole el lugar, digamos, de la voz de Carolina, y que parece, digamos, que este lugar de la repetición es propio de la repetición que es necesaria durante la comedia, ¿no? Y que parece que, digamos, esta repetición del lugar de una mujer fantasmagórica, esta repetición de un lugar fálico del hombre también está siendo como una repetición que es necesaria para la sátira o para la burla pública, ¿no? Y tienen que ser, digamos, bajo unos personajes que sean conocidos públicamente. Pero bueno, antes, digamos, de entrar dentro de esta figura repetitiva, o no sé si, digamos, Santiago, que sigue en la palabra, yo aquí siempre soltando bombas sobre reflexiones y diálogos que tal vez les cambien los planes, pero es a propósito, todo está hecho bajo un propósito y un plan que hemos cuadrado en una sala de guerra anterior, pero le doy la palabra a Santiago alrededor, o no sé si Santiago me puede seguir el hilo aquí con esto que acabo de decir de esta repetición como el lugar de una repetición, la repetición dentro de la película y cuál podría ser como el propósito. Pero bueno, tal vez Santi le cambie el plan muy duramente y meta cuarta en primera y bueno, pero aquí como para ir alimentando la discusión post-plan pandémica. Aló, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, no sé si cumplan las expectativas de seguir el hilo de tu reflexión, Cris, pero sí, comparto que hay una figura masculina muy marcada dentro de la película, e incluso cuando se habla de salvar el mundo y dicen que van a haber 10 mujeres por cada hombre, uno de los generales dice, wow, pero entonces eso no ataca un poco la figura o la idea o la fantasía de la estructura monógama. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, creo que en este juego de héroes y villanos que también hemos visto a lo largo de las películas, sí creo que se hace intencionalmente la figura del hombre como el gran salvador, ¿no? Pero bueno, creo que a lo largo de la película y creo que desde la primera escena tuve una relación muy cercana a la juventud cuando se me vino a la cabeza una canción de La Polla Records, una banda de punk española que habla de Johnny. No sé si la han escuchado y si no la escuchan ahorita pongo por ahí el link para que la escuchen en un rato. Y Johnny es un militar que maneja un bombardero y que tira los pepinos escuchando heavy metal y pone en la bomba el petróleo es para mí, y es un héroe, ¿sí? Y creo que durante toda la película esa canción estuvo ahí resonando porque precisamente como lo planteaba Juan, siento que todos son héroes, ¿no? Todos tienen la fantasía del héroe y en la misma relación con la película de la semana pasada, no sé si se da esa paradoja entre si son héroes o villanos, ¿no? Siempre tuve digamos, como esa pregunta un poco. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando estaban tratando de retomar la base militar, que había una valla que decía Peace is our profession, ¿sí? Y matándose, hijo de pucha, mejor dicho, una escena de sangre. Y pues ayer fue el debate en el Congreso sobre las chuzadas, ¿no? Yo pensaba un poco eso, como esa relación, porque además era como para el mismo, la vía al mismo, o sea, se acabó el debate, o ya estaba mamado de ver el debate, y me puse a ver la película y decía, bueno, Peace is our profession, los héroes sí existen, ¿sí? Y bueno, me llevó a preguntarme entonces, ¿cuáles son las paradojas de nuestra fantasía en nuestro contexto colombiano, ¿no? Lo decía ahorita Poli, el salón de la guerra, pero acá no se puede pelear, ¿sí? Este es el salón de la guerra, pero acá no se puede pelear. Al final, cuando decía el doctor, el científico, podemos salvar la vida y generar un ecosistema, pero también podemos torturar a algunos animales,
¿sí? Entonces, no sé, como que siempre hubo esa paradoja constante y esa duda en relación a eso y por ejemplo, otra escena cuando el Capitán Mandrágora, el otro general le dice, bueno, aliménteme el arma. Y el Capitán Mandrágora le dice, no, yo no tengo experiencia en la guerra, yo no he manejado armas. O sea, un general, o sea, un guerrero que no tiene experiencia en la guerra, ¿no? Pero que había sido torturado y que había perdido la movilidad de la pierna. No sé, entonces mi pregunta es un poco esas paradojas de nuestras fantasías, cómo las estamos viviendo también en nuestro contexto y en nuestra propia epidemia colombiana, más allá del coronavirus, que creo que se sigue repitiendo como un loop, ¿cierto? Como que vuelve y es como si estuviéramos reviviendo el 2002 y volviendo a la época de la universidad, incluso hasta estos espacios que celebro con toda el alma porque me los gocé en la universidad, las clases de psicoanálisis y derecho, viendo películas y trayéndolas a esto. Entonces eso era un poco como lo que quería traer a la discusión. Bonita los pepinos, oyendo heavy metal, es nuestro campeón. Santi, también si cantamos nos bajan de YouTube por derechos de autor o vale. Sí, nuestro video acaba de ser desmonetizado en YouTube, pero no importa. Sigan el estudio. Bueno, no, Confiemos en que el Santi, desafine no haga que no nos pillen. al peligro es el desafío de Cristina. Bueno, Santi, yo viendo la película y trayéndola a nuestra crisis, a nuestra pandemia, a nuestro sentimiento de exterminio, yo veía esas discusiones en la sala de guerra y me imaginaba, pues hacía mi proyección local, o sea, pensarlo localmente cómo sería esa escena. A mí lo que me hace pensar, yo creo que hay dos cosas. La primera, si hay una crisis y afrontar la crisis es tan difícil, pues ver en manos de quién estamos, de los expertos y los que tienen que tomar las decisiones, pues hay Dios, o sea, nuestra vida, nuestras vidas están puestas en las manos de ese tipo de escenarios. Pero además, ponle que eso es difícil y una cosa que me parece además la peli lo muestra muy bien es, además si ellos empiezan a desconfiar el uno del otro, la crisis va a ser peor. O sea, si entre ellos empieza a haber una desconfianza, si entre los enemigos políticos empieza a haber una desconfianza, pues esto se agrava más, o sea, vamos directo para más muerte. Y eso a mí me impacta mucho, 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 porque sí creo que nosotros, ahora, en la película, así como no hay mujeres, y me encanta, esa interpretación que salió de Caro y es, pues muchas veces en escenarios de exclusión y de dominación, la mejor manera de que presencia es mostrando que no están. O sea, el fantasma, la ausencia, es una forma de presencia y eso es muy, muy importante. Pero así como no hay en esa sala mujeres, ni en la película, ni en la sala ni en la película hay gente. No hay gente. O sea, no hay gente. En la película no hay gente. Pero es la vida de la gente la que está en juego. Y a mí eso me parece un mensaje súper poderoso, bueno, que es, me parece ahí, uno puede ahí sacar una cachetada al modernismo, y este proyecto moderno hace eso. El proyecto moderno de construcción de decisiones estatales a través de la representación hace que la gente salga de sus decisiones más cotidianas. Parecía que lo hacía, toda nuestra fuerza, todo nuestro poder termina en escenarios de crisis allá,
en una sala de paz, de guerra. Y que eso que tú has señalado, y Poli también lo había dicho anterior, eso, sentirse pulcro, esa pulcritud y esa limpieza, esta es la sala de guerra, pero no peleen, no sean bruscos. Eso me parece que allí hay unas críticas muy, muy, muy poderosas frente al sistema político moderno. Y un señor en 1964 muy preocupado con este discurso heroico, absolutamente heroico, de quienes salvaron al mundo del nazismo, construyen este mundo político entre dos potencias. Ellos son los héroes y los salvadores del nazismo, y en 1964 él ve en el comportamiento con la crisis de los misiles y todo eso, ve y dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿a qué horas esta gente se sacó el exorcismo del nazismo? Estos señores son unos nazis camuflados. Estos señores son nazis camuflados. Y ahí es donde yo vuelvo y pongo el tema del título de la película sobre amar la bomba. A mí me parece que hoy, y ahí sí como llamado a fuerzas espirituales, fuerzas colectivas, fuerzas grupales, tengamos las alertas prendidas, porque con ese discurso de cuidar la vida, que a todos nos interesa y que todos queremos cuidarla y preservarla, con eso hay gente que nos va a mantener encerrados, con eso hay gente que nos va a mantener cortando las libertades, y finalmente terminan amando la bomba, amando el virus, porque finalmente nos tienen con miedo y controlado. Y ese es un efecto poderosísimo para desarticular fuerzas sociales, para desarticular fuerzas colectivas. Ahora, el género de comedia me parece muy, muy poderoso. O sea, el género de comedia me parece muy interesante, porque nos lleva a algo como que ha sido sugerido ahí. Yo no sé si yo no estoy viendo el chat, no sé si haya preguntas en el chat, o lanzo un argumento, no sé. No Sí, estoy Juan, viendo hay el dos chat. preguntas. Va Sergio Medina y luego Lina, y luego Mariale, perdón, pero pues, ¿cómo andas? No, démosle el chat, démosle el chat. Listo, No, pues. démosle el chat. Igual yo Tengo iba a una lanzar bomba, bombazo. una bomba atómica para el final, para la destrucción de este ciclo. Yo iba aprendiendo de la gran de maestra Cristina, autosuperación. yo iba a lanzar bombazo también, pero para preguntar, porque quien sigue aquí es Sergio Medina, lo tenemos sin cámara, pero bueno, si nos quiere, aquí está, hola Sergio. Y es un poco, voy a lanzar bombazo de pregunta, no sé si tenga que ver con lo que iba a preguntar Juan, pero se la lanzo a usted, pues. Y es, cuando uno mira agarrándome de la comedia, ¿no? Juan nos está hablando de la comedia, y también ahorita, no solo Juan, sino otros hablaban de esa repetición que ocurre en la comedia, ¿no? Como que, y ese fracaso constante. Uno cuando lee de niño cuentos y fábulas, siempre hay alguna enseñanza o alguna moraleja. Entonces, para Sergio va el bombazo, y es, ¿usted ve aquí alguna enseñanza o la comedia qué efecto tiene para usted? Esa es la pregunta, y si tiene otro comentario o pregunta, hágale. Mike, es que los clásicos discutieron mucho sobre cuál formato de contar una historia podía generar la conmoción, un efecto moral más importante en una audiencia. Entonces, ellos discutieron mucho. Quien ganó, esto está contado muy bonito en esa historia del nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Quienes ganaron, quienes triunfaron para la historia, fueron los trágicos. O sea, el mejor modelo, el mejor formato para contar, para leccionar, para que haya un mensaje moral, es una tragedia.
Porque la tragedia sostiene esa posición, acerca al hombre a los sacrificios que tiene que hacer para sostener sus convicciones. Y para sostener sus convicciones, siempre se va a acercar a la muerte, a la pérdida. Y esa es la vía de aleccionamiento y de conocimiento del límite. Los cómicos que pasaron a un segundo plano y nosotros no conocemos las comedias griegas, nosotros conocemos las tragedias griegas. Los cómicos tenían una versión diferente. Y es que en la comedia, como vemos a todo el mundo fracasando en sus planes, como todo el mundo fracasa, y nos da risa verlos fracasar. O sea, nos da risa cómo se hace en un plan, pero el tipo la embarra, el tipo no triunfa. Es gente sin éxito. Nos reímos de los fracasos de los demás. Nos reímos y de cómo repiten y cómo siguen repitiendo. A pesar de que fracasan, siguen repitiendo y siguen repitiendo. Entonces, los cómicos pasaron a un segundo plano. Pero los cómicos siempre dijeron, y eso ahorita alguien lo dijo en la conversación, que la comedia nos acercaba más a lo que nosotros somos. O sea, la comedia acercaba más al ser. La tragedia ponía muy alto los ideales, muy alto los ideales. O sea, para ser héroe, para entrar y conocer el límite, hay que ser coherente, hay que ir hasta lo último. Y con eso va el plan y el ideal que yo tracé, con eso voy a moralizar. La comedia no. La comedia muestra que siempre repetimos los mismos errores, que siempre caemos en los mismos fracasos, siempre vamos al mismo hoyo. Y los cómicos defendían que esto tiene un efecto moral poderoso. Porque yo me identifico, o sea, porque somos así, porque el límite es el fracaso. Nosotros fracasamos en los planes que hacemos y eso nos pone en un nivel de mucha mayor identificación. La idea de la comedia es un exorcismo de la idea de pureza del ser humano. Y eso tiene un efecto moral poderoso, porque si retratamos, yo no sé, para traerlo a la pandemia, yo no sé si ustedes tienen, o sea, claro, con muchos amigos, con la familia, ustedes son capaces de preguntarle a la gente y le dicen, he pasado unos días absolutamente asquerosos en este tiempo. Ha habido momentos en que he mandado todo a la porra. Y eso nos muestra como humano. Pero con ciertas personas que uno no tiene tanta confianza, hay yo me he reinventado. No, yo voy bien. No, esto es perfecto, esto marcha. Porque yo soy héroe, porque yo me levanto frente a la tragedia. Y aquí es toda esa reflexión del héroe, de un héroe menor, de un héroe simple, de un héroe que fracasa. Toda esa historia a mí y ya estoy como también metiéndome en el próximo ciclo, pero eso me lleva a la reflexión sobre, como acá salió tantas veces la reflexión sobre los héroes, me lleva, para mí la literatura de Javier Cercas es una literatura que va a eso, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y en su libro bellísimo, El monarca de las sombras, él hace una crítica muy fuerte a un familiar suyo que fue militar del franquismo y que muere, su tío abuelo, y que muere en la Guerra Civil Española y queda como héroe. Y él se pregunta, y el título tiene que ver con eso, y ese héroe, él le hace la biografía y él dice, mire, yo estoy seguro que si él se hubiera leído algunos cómicos
Si él hubiera querido tener una vida más apacible, más humana, y no ser el monarca de las sombras, no ser héroe en la muerte, como Jack the Ripper, o sea, como el general, otra vez, héroe en la muerte. Entonces, la comedia, en mi opinión, nos hace más humanos, nos acerca mucho más. Y nos muestra incluso que todos podemos poseer ese sentimiento, que frente a ese sentimiento de exterminio, nosotros sí queremos ser puros, queremos inmediatamente y de muchas maneras, y sí queremos poner por encima nuestra vida. Y eso nos conecta con cosas que incluso nosotros criticamos, que es el exterminio de la vida de otras personas. Entonces, yo veo que la comedia tiene o sea, la repetición, ver que se repiten los mismos errores, tiene un poder creativo tremendo. Ahí hay un efecto moral muy poderoso del retrato, de ver nuestros errores y de ver cómo, a pesar de que fracasamos, nosotros podemos aprender de ese límite, cómo nosotros nos volvemos y nos equiparamos, y nos equiparamos en eso, en el fracaso, no en el éxito. No, nos equiparamos en el fracaso, que ahí hay un bello escrito de Jorge Luis Borges que se llama Los Conjurados, y a mí me parece que la comedia le hace mucha justicia al ser humano. Perfecto. Ya se nos está acabando el tiempo. Esa pregunta no era para usted, Juan, era para Sergio. Pero bueno, Sergio, aquí va la pregunta de nuevo para ti. Y también para Mariale. Pero ahí ya tuvieron una gran introducción, de donde agarrarse 1000 referencias. Sergio, Mariale, cerremos esto. Listo. Principalmente, como lo decía Juanfe, yo siento que la comedia nos permite acercarnos mucho a los personajes. En mi caso específico, me identifiqué, o pues traje mucho a presente al personaje británico, y tuve un momento en que lo sentí muy cercano, pero también un momento en el que lo sentí muy lejano. Y lo siento cercano precisamente en el contexto colombiano, porque es esa persona que, para hacer las cosas bien, tiene que enfrentarse a dirigentes que no saben lo que están haciendo, que en este caso es el militar que viene a rescatar, que no tiene ni idea de qué está ocurriendo, o el dirigente que está completamente loco y actúa por actuar. Entonces es como esa muestra de lo colombiano, ¿no? De que la persona que quiere hacer lo correcto se tiene que enfrentar precisamente a la muerte y a la amenaza constante. Pero por otro lado, pues es un personaje británico que está defendiendo a los Estados Unidos. Y es en ese sentido que uno lo siente como distante de, bueno, aquí en el caso colombiano, ¿por qué si no hay nadie en este planeta que ame más a los colombianos que los mismos colombianos, tenemos que depender de la opinión y de las acciones de un extranjero? Porque hace poquito Pepe Mujica estaba regañando por no cumplir con los acuerdos y ese tipo de cosas que pasan aquí en nuestro querido planeta, en nuestro querido país. Entonces sí, es como traje ese personaje y precisamente es el drama, es ver cómo varía a lo largo de la película, lo que permite tener esas interpretaciones de él. Y bueno, lo que quería comentar un poco, pues ya al punto, y mi pregunta para Juanfe, es que me encantaba en la película la facilidad con la que se puede dibujar al otro. En este caso específico de la base militar es, si usted no lo conoce, mátelo. Es prácticamente, en esto se resumen las órdenes, al punto que llegan los mismos estadounidenses y los militares se preguntan, se parecen mucho, eso debieron haberlo comprado por ahí, y empiezan a botar bala. Entonces, un poco atado a lo que estábamos hablando ahorita desde el comienzo, y la pregunta que me surgió es, ¿hasta qué punto ese ideal de que después de la cuarentena todos vamos a estar unidos, de que todos estamos donando ahorita, va a permanecer? Si nomás comenzando la cuarentena los chinos fueron las primeras víctimas, y ahorita cualquiera que no viva con nosotros es una persona a la que tenemos que tenerle cierta lejanía. Y cómo eso va a afectar post cuarentena, y puede que ese ideal, ese deseo de que una vez salgamos a las calles todos volvamos a estar juntos e incluso más,
puede que no pase. Perfecto, Mariale, mujer poderosa, mujer poder aquí presente. Bueno, no, quiero devolverme a esa escena donde están todos sentados y el general le está contando al presidente que hay dos opciones. Ni siquiera que hay dos opciones. O que él intente detener algo que no es posible, o que simplemente él salga a ser el héroe y maten más rusos que estadounidenses. Y a mí esa escena me cuestiona mucho porque no se están preocupando por las vidas, como estábamos mencionando ahora, se están preocupando cuál va a ser la imagen que va a quedar detrás. Y me hace pensar unas discusiones que hemos tenido a propósito de la pandemia, ¿quiénes están tomando las decisiones por nosotros? Son esos hombres sentados detrás de sus escritorios, en su mayoría hombres, en donde más, ¿será que ellos están pensando en la gente o realmente están pensando en su imagen? No solamente en su imagen estéticamente, sino en términos de poder, en cómo van a quedar después de esto y cómo la crisis les está sirviendo para adquirir más poder. Y me cuestiona mucho ese dilema que hay actualmente sobre si los dejamos salir, la economía se nutre un poco, pero tenemos que sacrificar vidas. Si no los dejamos salir, estamos protegiendo su vida. Y cómo los países alrededor del mundo están tomando decisiones con estas dos, economía o vida, y cómo nosotros como sociedad civil, como colectivo, qué estamos haciendo al respecto. Entonces, me parece muy, muy interesante que digan que no, la gente no se muestra en esta película. En esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuál es la película de la gente? No, o sea, ¿qué estamos haciendo para tomar partida en esta crisis? Y vuelvo a un argumento que ha aparecido a lo largo de todo el ciclo y es, tenemos que volver a lo colectivo, es necesario actuar ante esta crisis de manera colectiva. Y me gustaría cerrar con algo que decía Rita Laura Segato en su libro de las estructuras elementales de la violencia. Para desestructurar la violencia, hay que desestructurar el patriarcado. Y quienes toman la decisión, quienes han tomado la decisión de la guerra han sido los hombres. Y entonces Juan dice que las mujeres también pueden generar las mismas estructuras de dominación. No sé si hablaríamos entonces que un matriarcado sería lo mismo que el patriarcado, pero pues lo dejo ahí porque ese mensaje que son los hombres que están tomando las decisiones de la guerra y esa imagen de la mujer ausente, pues es muy sugerente a propósito de todo esto. Dejo esto así muy rápido porque sé que el tiempo es corto. Bueno, Juan, aquí adelante respuesta concisa que todo esto es un gran teatro, no sabemos si trágico o cómico, pero nuestro director nos cortará la cabeza después de esto, Santiago San Miguel. Violamos los parámetros de tiempo. Juan, corto y cierre. No, pues primero agradecer, esto está maravilloso. Vamos a tener cuentos distrópicos y va a ser mucho, mucho mejor. Que esto están imaginados para salir de la pandemia. Si esto era para la pandemia, los cuentos distrópicos están pensados para salir de la pandemia. Yo, con el comentario de Sergio y qué bueno que Sergio, un gran estudiante, esté con nosotros, y Ale, siempre maravilloso que estés acá. Yo lo que creo es que la pandemia nos deja, la peli y aplicado a la pandemia, me parece que es una bofetada, insisto, una bofetada a la concepción del liberalismo que piensa, o sea, que hipócritamente dice y considera que somos iguales. O sea, me parece que cómo se toman las decisiones, cómo se comportan las personas, es, o sea, incluso nosotros, es decir, o sea, yo no estoy poniendo el dedo en solamente, no. El ser humano automáticamente puede activar un mecanismo de pureza, de limpieza, de creerse que es el que puede, que él es el elegido para tomar una decisión frente a la vida de otros. Eso pasa y me parece que los sistemas políticos que tenemos
muestran eso y que hay unas vidas preferibles a otras. Todo el tiempo vamos decisiones que los bancos son preferibles a otro grupo de personas, que el dinero va para los bancos, que va para otro lado. Hay unas vidas, hay unos cuerpos, hay unos sujetos más poderosos, más puros, que tienen que ser salvados en un momento de crisis. ¿Cuál liberalismo? ¿Cuál igualdad? Y ya, o sea, a mí me parece que esto es una muestra de eso. Ahí hay una decisión. Y el mensaje de nosotros, que también nos creímos, muchos de nosotros nos hemos montado en esas fantasías liberales, escuchando como el lugar de los discursos públicos, pero sabemos que esos discursos públicos tienen una cara por fuera y tienen un secreto público que grita a voces. Nosotros tenemos, en mi opinión, que rescatar fuerzas colectivas, y fuerzas colectivas en donde nosotros entendamos con calma, con paciencia, libres de ansiedad, con serenidad, que somos los mismos, somos los mismos. Y si somos los mismos, tenemos que tomar decisiones basados en ese estamento. Por eso mi cierre, no lo voy a leer, Santi, porque estás presionando por el tiempo, y con toda la belleza, no eres un tirano, eres un gran promotor de este trabajo. Yo los mando, les propongo que ustedes en sus casas se lean, después de esto, ese poema de Jorge Luis Borges, Los Conjurados. Somos los mismos, somos los mismos. Y así tenemos que actuar éticamente. No somos héroes, no hay héroes. Somos los mismos, somos los mismos. Bueno, no, pues muchas gracias por la participación de todas las personas que entraron hoy al cierre de este ciclo. Muchas gracias a Juan, nos ilumina como sobre unas cuestiones gigantes alrededor de la tragedia, la comedia, el fin del mundo, la pandemia, y me salió en rima porque lo que no se arrima, se rima. Pero bueno, básicamente muchas gracias a todos y a todas por este acompañamiento. Después vendrán los ciclos after perreo virtual, pero para que no me corten la cabeza, le doy la palabra a Santiago San Miguel. Yo estoy encargado de los avisos parroquiales para todos. Ahí en el chat dejamos el canal de YouTube para que nos sigan. También dejamos una lista de correos que no somos Facebook, tampoco vamos a hacer nada con ellos ni vendérselos a nadie más. Simplemente queremos tener el correo para poderles avisar qué es lo que viene. Vamos a hacer una pausa de 2 semanas, esperamos, y les vamos a anunciar el nuevo ciclo. Hoy les vamos a anunciar el título del nuevo ciclo, que es Cuentos Distrópicos, y también que estamos abriendo esto a cualquiera que quiera participar. Nos interesa personalmente que los estudiantes y las estudiantes que han participado de esto se junten y se unan a este rollo, y si quieren participar también como invitados, pues que puedan proponer sus temas. Carlos Vergara ya se animó, así se botó al agua, y estamos con él construyendo como cuál puede ser la charla, y estamos muy emocionados con eso. Cuando tengamos ya todo el ciclo se los vamos a anunciar. Sin ser más, yo creo que pues darles las gracias a todos, darles las gracias a todas las personas que se han juntado a esto. Para todos nosotros ha sido muy, muy emocionante verles las caras, podernos juntar un jueves a charlar de estas cosas. Creo que la ficción ha sido una excusa muy bella para poder también hablar de nosotros y hablar de la realidad de una forma mediada, sin sentirnos tan comprometidos como, ¿y tú qué piensas? Es como, no, hay como un contenido en la mitad que nos ayuda a que podamos sacar todas esas cosas. No sé si alguno de los del equipo también quiere decir algo más para despedir este asunto y poder cerrar el ciclo, que lo logramos y que terminamos después de 5, lo logramos. O sea, al menos el primero se logró. No sé si alguno quiere decir algo más. Brindemos. Salud y aplauso. Abran los micrófonos y aplausos. Salud. Abramos los micrófonos y despidámonos con un brindis y un aplauso. Muy bueno. Felicidades. Salud a todos. Salud. Lina no compartió para esa boca. La vi todo el tiempo
moviendo la quijada. Una empanadita ballena Gracias a los más papás y buena. a las mamás. A los papás y a las mamás que nos están viendo. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Anímense. Mucho amor. Venga, Mucho venga amor. otro ciclo. Chao, Vea, Los chao. queremos. Salud. ya que no Bueno. sabemos Te los cuándo es que queremos. se acaba esto. Chao. Salud. Gracias a Chao, que todas y estén a bien. todos. Chao.